gracias. Buen día, y vamos a hablar acerca del saber popular o conocimiento popular, basándonos en una de las culturas indígenas en el departamento del Putumayo. Para tener una breve introducción acerca de qué es el conocimiento o saber popular, pues eso es como un legado de largas generaciones en donde se mezcla el sentido común y la creencia, por lo que siempre tiende a ser verdadero o comprobable. Y aunque siempre es efectivo en el propósito de solucionar algunas actividades y acciones cotidianas de los seres humanos, es natural hacia el hombre y hacia un mecanismo de entendimiento para cualquier sociedad. Bueno, muchas gracias, Laura. Partiendo de esto, vamos a hablar de una comunidad en específica llamada Camonetza Yentzak y nos basamos en un artículo llamado Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad del señor José Narciso Yaimoy Muchizaboy, que es un nativo de esta comunidad y nos pareció muy interesante porque él habla de que hay muchas personas que no conocen bien estos saberes milenarios y entonces como que tratan de manera irrespetuosa y irresponsable todas sus creencias. Entonces él en este artículo trata de enfocar, o sea, ya él es una persona graduada de la Universidad Pedagógica Nacional en lenguas modernas y entonces nos quiere hablar más sobre su comunidad, sobre la cultura, las artes y en general, pero nosotros en este caso nos vamos a basar específicamente en, por ejemplo, cómo es el trabajo en esta comunidad, cómo es en el Chagra o la huerta tradicional, en las artes y en la medicina tradicional de esta cultura, que es una cultura de acá de nuestro país, es de Putumayo. Por ejemplo, cuando hablamos del trabajo, es una forma de transmitir los conocimientos e identidad. Los niños de las familias de esta comunidad conservan la tradición de empezar su vida en un ambiente de adiestramiento sobre el manejo de los instrumentos que utilizan en la comunidad en los espacios donde está desarrollado pues todos estos trabajos. Todo esto con el propósito de inculcar en ellos los saberes propios de su cultura. A continuación, nuestro compañero Juan Camilo Huerta nos va a hablar del chagra o la huerta tradicional. Bueno, en esta cultura tienen mucho, hacen referencia a los chagras y los chagras pues son las huertas tradicionales. Estas huertas pues son espacios donde se organizan los cultivos alimenticios y también los medicinales y se cuida también la flora, la fauna silvestre y todo esto con el propósito de mantener una relación equilibrada entre pues los seres vivos y la naturaleza, que es como el sello de las comunidades indígenas. Mm, las familias de esta cultura lo que hacen para conservar la tradición es que sostienen los chakras de acuerdo a los saberes, convirtiéndola pues, en una despensa y con el mayor número de provisiones para satisfacer las necesidades diarias de la comunidad. Los padres lo que hacen siempre es llevar a los hijos menores a la chagra como acompañantes a los diferentes trabajos comunitarios, que sean pues la siembra, la limpieza, la poda, la cosecha, y les enseñan pues a manipular elementos de madera, elementos de metal o pues los elementos que se vayan a utilizar para poder hacer esto. Y así les van explicando y les van enseñando cómo usarlos sin que tengan un riesgo. Mm, también pues durante este acompañamiento de los menores para recoger lo que ellos siembran, que es frijol, maíz, mm, y también hacer labores como buscar leña, podar árboles, pues los padres y los demás conocedores de esto responden a las preguntas mediante narraciones o cuentos sobre pues el qué, cómo, dónde y por qué de las cosas. Entonces, con estas explicaciones, los niños se acostumbran a respetar, a estimar y a colaborar en el cuidado de los cultivos o sembríos de los animales. Y pues aprenden a leer los comportamientos y estados de las cosas. En conclusión, pues la chagra es un espacio instituido para impartir los saberes y compartir las responsabilidades. Es decir, pues constituye para ellos una escuela de saber indígena. Además, pues podemos deducir que los conocimientos adquiridos por quienes fueron principiantes son producto del acompañamiento y de sus propias experiencias en los trabajos comunitarios. A partir pues de esto, la fuente principal son las que tuvieron los mayores que se convirtieron pues en autoridades en este campo y son los transmisores de dichos saberes para las siguientes generaciones, contribuyendo a preservar la identidad. Ahora a continuación pues van a hablar sobre lo que es el arte en esta cultura indígena. Gracias, Juan Camilo. En este caso vamos a hablar sobre, como se mencionó anteriormente, el arte de esta cultura. Eh,
Como siempre se ve en la mayoría de las tribus, los ancianos son las cabezas de todo esto. En este caso, los ancianos sabedores dicen que todos nacemos con facultades artísticas, pero algunos los desarrollamos mejor que otros. Todos esos trabajos se pueden apreciar en el trabajo de siembra, cosecha, tratos en curaciones de enfermos, tallados, tejidos, en el habla, incluso en el juego, etc. Se dice que todos se pueden realizar, pero que no todos lo podemos hacer con el mismo saber ni con el mismo arte. A lo que quiero llegar con esto es que ellos dicen que en todos los trabajos que se hacen se ven reflejados nuestros pensamientos, sentimientos y la voluntad en la que se obra. Estos sabedores, los señores sabedores, califican a quienes alcanzan la capacidad de hacer sentir placer, hacer ver con satisfacción el resultado de los trabajos, como hombres o mujeres, de buena o de mala espalda. Ellos califican como aficionados, o sea, califican como curiosos a los aficionados, es decir, a los niños que se inician desde pequeños en esto como acompañantes, y son los que acompañan el trabajo de los maestros sabedores. Con esto empiezan a despertar ese sentimiento del arte y pues más adelante se sabrá si llegan a ser buenos artistas o simplemente lo ven como, se quedan como aficionados. Durante ese periodo de acompañamiento, el sabedor explica sus experiencias artísticas en la realización de los trabajos o en la elaboración de procesos artísticos, en donde cuentan cómo se aprendió a hacerlos y pues el aporte propio que se ha hecho a ellos. En dichas explicaciones ellos transmiten las ideas, los saberes, todas las diferentes artes y tradiciones basados en mitos, en ritos, en cantos, en carnavales, etc. Cuando los aprendices alcanzan a plasmar en sus trabajos y objetos elaborados los saberes ancestrales de un modo artístico propio, diferente al que lo das de los demás, que es lo más importante, que es el característico, es factible que sus maestros sabedores les brinden el reconocimiento público de saber maito o maestro de buena mano, donde ya deja de ser aficionado y pasa a ser un maestro. En consecuencia de esto, para los maestros sabedores, el arte es una forma de perfeccionar las facultades del pensamiento, el sentimiento y la voluntad de cada persona. Por eso ellos nos comprometen a enseñar las artes, ellos no se comprometen a enseñar las artes, perdón, sino a exhibir o presentar los modos de cómo ejecutarlos artísticamente en los diferentes campos de la cultura tradicional. Ahora hablaremos sobre la medicina tradicional. Bueno, en cuanto a a la medicina tradicional, los médicos tradicionales, existe como esa convicción de que ellos no nacen, de que ellos nacen con ciertos dones especiales otorgados ya sea por su creador, y por eso no es suficiente solo tener como esa vocación de ser médico. En esa tradición también existe esa confianza de que el médico tradicional posee saberes para proteger de los males, ya sea corporales o espirituales, a las personas, plantas, animales y hasta objetos. Em, a él le consultan sobre las causas que están afectando a estas personas o a estas cosas. Y para ellos poder mantener la capacidad de encontrar dichas causas materiales o espirituales, conservan algunas dietas alimenticias especiales y la conducta de ellos frente al contacto con las demás personas y con la naturaleza y con lo divino, perdón, es muy reservada. Esto quiere decir que no es frecuente el contacto directo entre la comunidad y el médico tradicional en los trabajos comunitarios, ya que este contacto se da cuando los pacientes se acercan al consultorio, en su casa, según las necesidades de cada paciente. Y pues en cuanto a su relación con la naturaleza, es de mucho respeto y con lo divino es de profunda fe del creador. Como pues una conclusión, el saber de los médicos es para proteger íntegramente a las personas, a la comunidad y a sus patrimonios. Es por eso que se le llama en la tradición, pues, Camenza, los de todo saber, quienes de acuerdo pues a la costumbre antigua tienen el deber moral de servir para que todos vivan en paz. Eh, Como último, de todo lo que hemos hablado, es importante recalcar, o sea, ¿cómo puede esta comunidad seguir viviendo? ¿Cómo puede llegar a mantenerse? Entonces es importante saber que el transmitir el saber indígena para ellos es un deber y un derecho para las nuevas generaciones, es decir, transmitir los conocimientos desde que el niño de la comunidad nace y cuando ya se vuelve un adulto, transmitirlo a las siguientes generaciones es lo que hace que esta comunidad siga viva y siga pudiendo conservar todos sus saberes. Muchas gracias.